aparecía el botón de grabar. Y ahora les voy a compartir pantalla, vamos a generar un archivo y vamos a seguir trabajando. Listo, chicos, les voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo estos ejercicios que, como les digo, podrán ser un tanto repetitivos, un tanto tediosos al principio, pero vale la pena, como recién estamos aprendiendo, el poder entender de dónde vienen estos problemas, ¿no? O sea, ya. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Insertar. Listo. Ya. Vamos a trabajar ahora con los ejercicios que corresponden a propiedades algebraicas de los límites. El saber cómo se puede escribir, qué involucran, qué nomás aspectos hay que considerar. Y vamos a resolver el primero, que me dice el límite cuando x tiende a 5. El límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 7. Ya. Para que yo vaya a resolver este límite, yo debo conocer algunas propiedades, ¿no? Voy a conocer algunas propiedades. Voy a escribir cuáles son las más importantes, cuáles son las que tengo que tomar en cuenta. La primera es esta. El límite cuando x tienda de una constante es igual a la constante. Y el límite cuando x tiende a de la identidad es igual al punto. ¿Ya? Eso vale la pena entender, eso vale la pena recordar. En base a esos dos teoremas, yo trataré de justificar todos los demás, ¿no? Yo trataré de justificar todos los demás. Digo, muy bien. Iniciemos. El límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 7. Al resolver un problema siempre hay que plantear una igualdad, ¿no? No puedo resolver por resolver si no está planteada una igualdad, ¿no? Tiene que ser igual a algo al final. Entonces yo sugiero siempre, o bueno, yo inicio siempre con el reflexivo. Yo siempre digo que esto es igual a sí mismo, para en base a eso poder determinar una solución, ¿no? Justifico esto, lo justifico como, no es teorema, esto es axioma reflexivo de la igualdad. Ya me equivoqué. Esto es axioma reflexivo de la igualdad. Ahora, el límite de esa suma o de esa resta se puede expresar mediante el teorema de resta de límites o en su defecto suma de límites, ¿no? Cualquiera de las dos estaría bien. Escribir suma de límites o teorema de resta de límites estaría muy bien. El límite cuando x tiende a 5 de 3x menos el límite cuando x tiende a 5 de 7. Y bueno, esto lo puedo abreviar o lo puedo justificar como teorema de resta de límites. Entonces escribo teorema de resta de límites. Tranquilamente le pueden justificar como suma. La resta no es más que la suma entre un número y un inverso, entonces está justificado. Ahora digo, a ver, este 3 por x. Les dije que los únicos datos que tengo son estos dos. Así que debo tratar de dejar en la forma de esos límites. Aquí ya tengo el límite de la constante. Aquí, en cambio, tengo el límite de un producto. Entonces, aplico esa propiedad, límite de un producto. El límite cuando x tiende a 5 de 3 por el límite cuando x tiende a 5 de x menos el límite cuando x tiende a 5 de 7. Listo. ¿Qué he aplicado? He aplicado el teorema de producto de límites. Teorema de
producto de límites. Y finalmente, pues, ya tengo los límites que estaba buscando. El límite de una constante es la constante. El límite de la identidad es el punto. Y el límite de la constante es la constante. Justifico. Teorema de límite de la identidad. Identidad. Y teorema del límite de la constante. Bueno, y finalmente 3 por 5 es 15 y 15 menos 7 pues es 8. ¿Sí? Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta, pero pensaría que no. Lo que hay que tomar en cuenta es, ¿se puede esto generalizar y se puede hacer esto más fácil? Sí, sí se puede hacer más fácil. Conforme vayan ustedes estudiando en el componente docente, les deben presentar a ustedes el límite de un polinomio. El límite de un polinomio no es más que el polinomio evaluado en ese punto. Una vez de que se llega a hablar algo de continuidad o nociones de continuidad, podemos ya llegar a esa conclusión y los problemas se vuelven infinitamente más cortos en el aspecto de la justificación, ¿no? Ya el saber que el límite de un polinomio es igual al polinomio evaluado en el punto, o sea, entiéndase. Llegaremos a estudiar eso, todavía no lo presentan, ya iré a ver en qué clase, pero ustedes lo deben estudiar, pero básicamente es esto, ¿no? P de X es un polinomio. El límite cuando X tiende a de P de X, esto no es más que P de A. Y cuando ya entendamos o se presente ese teorema, pues ya es infinitamente más fácil la justificación, ¿no? Ya no tengo que hacerlo paso por paso, paso por paso. Pero eso ya llegaremos en un par de clases, ¿no? Conforme ustedes vayan avanzando en la materia, ya se utilizan estos límites, porque si no es tedioso estar justificando todos los pasos. Sí, es bastante tedioso. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Hagamos el siguiente problema. Decía x cuadrado más 2x menos 1. X cuadrado más 2x menos 1. Y esto era el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2. ¿Ya? Misma historia, ¿no? Los únicos límites que conozco hasta este momento es el límite de la identidad y el límite de la constante. Ahora, me van a prestar atención en la forma en la que le voy a resolver a este problema, porque ustedes pueden resolver un problema de la misma manera. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x menos 1. Esto es igual el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x menos 1. Siempre empezamos con algo que sea verdad, ¿no? En este caso yo siempre empiezo con el axioma reflexivo. Ya. Ahora, a mí nadie o no hay ninguna regla en demostraciones, en números reales que me dice, primero va a sumar, luego va a multiplicar. Entiéndase lo que hice acá. Primero resté, luego multipliqué. Aquí no hay una regla que me diga, a ver, en cada línea usted lo único que puede hacer es una sola justificación o usted solo puede aplicar un teorema por línea. No, nadie me dice eso, no. Eso no está escrito. Ustedes pueden escribir en una misma línea varios pasos en su demostración. O sea, nadie les está diciendo o no es obligatorio el decir, bueno, por cada cosa que haga automáticamente es una línea. No, lo único que me pide es justificar las cosas que hago. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, a ver, voy a restar los límites y a sumarles. Y también de una vez voy a
aplicarles el teorema del producto, todo en la misma línea. O sea, yo puedo decir, bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de x por el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 2, el límite cuando x tiende a 2 de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 1. Ahí está lo que les estoy diciendo, no quiere decir que tengo que hacer línea por línea, línea por línea. En ningún punto me dice, o sea, para demostrar, para calcular algo, me dice que solo puedo utilizar una única línea. No, para nada. Entonces digo, bueno, ¿aquí qué utilicé? Utilicé el teorema de suma y restas de límites. Suma y resta de límites. Y también el teorema de producto de límites. ¿Ya? Y una vez más ya tengo los límites de la forma en la que estaba buscando. Bueno, el límite cuando x tiende a 2 de la identidad es 2 por 2. El límite de la constante es 2 por 2 menos 1. ¿Ya? Y justifico lo que hice. Utilicé el teorema de límite de la identidad y el teorema de límite de la constante. Dos por 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 menos 1, eso es 7. La respuesta es 7. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Les dejo para que copien. No sé si tienen alguna pregunta. Obviamente, por cada línea que, digamos, nos estamos simplificando, se podría decir, hay que justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si ustedes en una misma línea hacen algunas cosas, pues escríbanlas. Digan lo que están haciendo, ¿no? Tampoco es de que voy a estar diciendo, bueno, saco factor común, una línea de factor común. Saco factor común un número, una línea del factor común un número. Saco factor común una variable, una línea por una variable. No, pueden asociar, pueden hacer algunas cosas, ¿no? Siempre y cuando estén justificadas. Ya. Los primeros problemas que, digamos, salen antes de poder generalizar la parte del polinomio, como les digo, el objetivo va a ser poder plantear esto. Ese va a ser el objetivo. Eso lo debe presentar su profesor o profesora de componente docente. Pero lo que nosotros debemos tomar en cuenta es, ¿qué sucedería si tuviera un x a la 10, por ejemplo? ¿Tendría que estar haciendo el límite del producto 10 veces? Y ya es un poquito más cansón, ¿no? Ya es un poquito más largo. Entonces lo que se presenta son unas nuevas propiedades, ¿sí? Ya no tanto algebraicas, que son las siguientes, que ustedes debieron haberlas visto. Bueno, me dice, el límite cuando x tiende a df de x es igual a L, con n elementos de los naturales, y presento el límite cuando x tiende a de f de x, todo esto elevado a la n, esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x, todo esto a la n, y esto es igual a L a la n. Y ese es el límite de una potencia, ¿no? El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, parto de un n elemento de los naturales. El límite cuando x tiende a de la función elevado a la n no es más que el límite de esa función y todo eso elevado a la n. Y básicamente, como conocía el límite, pues ya eso es n. Entonces, mediante esta propiedad o este teorema, yo puedo ahorrarme, digamos, algunos pasos ya en las demostraciones de los límites, ¿no? Ya si veo potencias, ya no me voy a ir por teorema del producto. Si veo potencias, me voy a ir por el teorema de
las potencias entre los límites. Entonces, hagamos un ejercicio que me involucre esto. Hagamos un problema que me involucre esto. Ya, veamos este. El límite cuando z tiende a menos 2. Entonces, escribamos. El límite cuando z tiende a menos 2. El límite cuando z tiende a menos 2 de z al cubo más 8. ¿Ya? Entonces voy a utilizar este teorema que vi, ¿no? El último teorema que vi ahorita en este punto. Digo ya, muy bien. El límite cuando z tiende a menos 2 de z al cubo más 8. Esto es igual al límite cuando z tiende a menos 2 de z al cubo más 8. ¿Ya? Esto de nuevo lo justifico por el axioma reflexivo. Axioma reflexivo de la igualdad. Ya. Utilizo el teorema del límite de la suma. Límite cuando z tiende a menos 2 de z al cubo más el límite cuando z tiende a menos 2 de 8. Esto lo escribo por teorema de la suma de límites. Teorema de la suma de límites. Y luego utilizo el teorema, ¿no? Entonces digo el límite cuando z tiende a menos 2 de z. Aquí me falta escribir el z. Al cubo más el límite cuando z tiende a menos 2 de 8. Teorema del límite de una potencia. Teorema del límite de una potencia. Y luego ya simplemente solo reemplazo, ¿no? Menos 2 al cubo más 8. El límite de una identidad y límite de una constante. Límite de la identidad. Y teorema del límite de la constante. Y eso es 0, ¿no? Y eso es 0. Ya. A ver, esta es una forma de resolverle al ejercicio. Hay otra. Utilizando el mismo teorema del límite de una potencia, pero podemos resolverla de otra manera. El conocer cuánto es eso. Entiéndase. Yo conozco el límite cuando z tiende a menos 2 de z, eso lo conozco. Eso es menos 2. Sí, eso es menos 2. Entonces, vale la pena entender lo que está escrito acá. Acá me dice que este límite es igual a esto, o también es igual a esto, siempre y cuando yo conozca L. Entonces, por ejemplo, a este ejercicio yo también lo hubiera podido resolver de esta manera. El límite cuando z tiende a menos 2 de z al cubo más el límite cuando z tiende a menos 2 de 8. Esta expresión yo la conozco y sé que es menos 2 al cubo. Y esto es 8. Entonces aquí utilizo el teorema de potencia de un límite. Potencia de un límite. Y el teorema del límite de la identidad. Mismas. Y eso es 0, ¿no? Entonces, si ustedes ya conocen el límite de la base, se podría decir, ustedes simplemente ya solo pueden reemplazarlo, ¿no? No es necesario que eleven todo el límite a la potencia. O sea, no. Este paso de aquí puede ser válido o también puede ser este paso de acá directamente. ¿Ya? Ahora, podemos seguir en esta clase de ejercicios y no vamos a
ganar mucho de entender las cosas, ¿no? El problema se da cuando se tiene cocientes. Cuando se tiene cocientes se da un problema. Y el problema se da no en que ustedes no puedan resolver un ejercicio, sino ha venido dándose en las justificaciones de los mismos. Entiéndase. Por ejemplo, voy a tomar el ejercicio que vamos a hacer y les voy a presentar cuáles son los problemas que hay en ese ejercicio. O sea, los problemas que usualmente ustedes cometen y por los cuales tristemente se les rebaja puntos. Y es el siguiente, por ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1, ¿ya? ¿Cuál es el problema que se da en este ejercicio? Porque vale la pena el entender eso, el decir, bueno, ¿por qué me están rebajando? O sea, ustedes van y lo pueden resolver de esta manera, ¿no? Voy a escribirle en rojo porque eso es lo que no se debe hacer, lo que quizá a simple vista no pueda presentar un error, pero lo tiene, sí, lo tiene. Y dependiendo del profesor con el que estén, algunos profes son un poquito más estrictos que otros, algunos tienen, tratan de hacer énfasis en eso. Y por ejemplo, esto estaría mal. El límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1. Esto básicamente, después de algunos pasos, es 4 por 3 menos 5 sobre 5 por 3 menos 1. 4 por 3 es 12, 12 menos 5 es 7, 5 por 3 es 15, 15 menos 1 14, 7 sobre 14 es 1/2. Ya. Y hay que entender por qué está mal eso. ¿Sí? Hay que entender por qué está mal. El problema de por qué está mal eso es porque no entendí bien cuál es el teorema para dividir los límites. Sí, es un problema de concepto aquí. Como les digo, hay profesores que son un poquito más estrictos que otros, hay profesores que hacen mucho énfasis en esto, hay profesores que no lo ven, sí, hay profesores que no lo ven, pero sin embargo, a veces cuando se presentan las rúbricas se hace énfasis de este tipo de cosas, ¿no? O sea, algunas cosas, o bueno, la mayoría de pruebas se califican con rúbricas y todo lo demás, y a veces en la rúbrica el profesor se da cuenta de que se ha saltado eso y puede traer problemas en eso, ¿no? Ahí hay un problema conceptual, no un problema operativo. No hay un problema operativo, la respuesta es un medio. Y cualquier persona, ustedes pondrán en una calculadora de límites, en un programa, y ese límite les va a dar un medio. Pero hay un error conceptual que hace que no entienda el uso de los teoremas. Para poder entender el uso de los teoremas es necesario recordar un poquito las estructuras que se tenían en fundamentos de la matemática, ¿no? Para que ustedes, cuando nosotros demostrábamos que, por ejemplo, todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0, o que el inverso multiplicativo de un número es positivo siempre y cuando el número sea positivo, o si tengo una desigualdad y le sumo un mismo número, la desigualdad se mantiene, ¿ya? Todo ese tipo de teoremas que se los demostró se partía considerando ciertas hipótesis, ciertas premisas. Lo mismo sucede con este teorema de la división entre límites. Ese teorema de la división entre límites tiene unas hipótesis. Y tengo que cumplir esas hipótesis para que pueda usarlo. Caso contrario, no puedo. Entonces, por ejemplo, esto está mal porque no se considera la hipótesis del teorema.
Como les digo, puede haber ingenieros, profesores que son un poquito más estrictos que otros, más quisquillosos en este sentido. Y como les había dicho al inicio hace una semana, al inicio de las clases, o sea, vamos a tratar de poder resolver un problema en el que no me traten de bajar puntos, en el que esté justificado las cosas que haga. Algunas cosas las escribiré en un lenguaje matemático, otras las escribiré en un lenguaje gramatical, literal, escribiendo qué es lo que está pasando. Pero el objetivo es ese, de que no me puedan rebajar y de que entienda lo que se está dando, ¿no? Entonces voy a escribir cuál es el teorema del cociente entre límites. Y darme cuenta el por qué lo que estaba escrito estaba mal. Teorema de cociente entre límites. El teorema me dice lo siguiente. Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a m, con m diferente de 0. Con m diferente de 0. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, lo puedo considerar como el límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Y esto es igual a L sobre M. ¿Ya? Ese es el teorema. Eso es lo que me permite a mí poder dividir o poder afrontar ejercicios que tengan un denominador. Y de ahí lo más interesante es este punto de aquí. Es de este punto de aquí. Para que yo pueda aplicar, yo debo conocer o garantizar, se debe conocer que el límite del denominador es distinto de 0. ¿Sí? Debo conocer que el límite del denominador es distinto de 0. O sea, debe verse en algún punto de lo que yo esté haciendo previo a la aplicación del teorema, debe notarse que es distinto de 0. Aquí, yo en ningún momento indico que ese límite es distinto de 0, simplemente voy y aplico. O sea, me enseñaron que el teorema de la división entre límites es el límite del numerador sobre el límite del denominador. Eso me enseñaron, no presté atención a las cosas que estaba escribiendo porque me parecieron aburridas. Y al momento en que estoy haciendo la prueba me comienzan a poner ceros y no lo comprendo, no entiendo por qué me están rebajando si la respuesta es un medio. Y es por eso, porque debe notarse, debe verse que en verdad es diferente de 0. O sea, lo primero que vamos a hacer nosotros en límites de divisiones es decir de forma explícita el límite es distinto de 0. ¿Sí? O sea, es decir, de forma muy explícita, calcular aparte, se podría decir, dicho de otra manera, en que se evidencie, se note, yo vea claramente que sí, en verdad, el límite del denominador es 0, el límite del denominador es distinto de 0, entonces pueden aplicar el teorema, ¿sí? Entonces pueden aplicar el teorema. Ese, por ejemplo, es un punto que les digo que dependiendo del profesor en el que estén, hay algunos que son un poquito más estrictos que otros, hay algunos que literal no les es irrelevante, hay otros profesores de que sí. En las reuniones que se tiene de la materia uno nota los diferentes estilos que tienen los profesores de componente docente, ¿no? Entonces hay que tratar de acoplarse. Por ejemplo, nunca estaría mal escribir más cosas, sí, nunca estaría mal. Si bien su profesor o profesora, digamos,
no verifica que el límite del denominador sea distinto de 0 y simplemente lo aplica, y ustedes escriben que lo que yo les voy a decir, pues también nadie les va a bajar. Y si tienen profesores que son estrictos, que sí les interesa eso, pues con más razón escribirla. Pero ese es un problema que yo he visto a lo largo de los semestres, ¿no? En los diferentes estilos que tienen los profesores. Como les digo, algunos son un poquito más estrictos que otros, algunos son más formales que otros. Y vale la pena, como les digo, el poder justificar de tal manera que a mí no me rebajen puntos. Lo más importante es que a mí no me rebajen puntos. Dicho esto, y entendiendo que para que funcione debe notarse que el límite del denominador sea distinto de 0, o sea, debe notarse, voy a resolver ya el problema de la manera esperada, sí, de la manera esperada. Entonces, límite cuando x tiende a 3. De 4x menos 5 sobre 5x menos 1. Entonces, aquí, el primer paso es calcular el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1. Y como este es un paso previo, ¿sí? Como este es un caso previo, no lo voy a justificar. Lo justificaré ya después en el cálculo como tal. Entonces digo, bueno, el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1, esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1, esto es igual a 5 por 3 menos 1, y esto es igual a 14. Entonces concluyo que el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1 es distinto de 0. ¿Ya? Que se note, sí, que se note. Que lo pueden tranquilamente escribir, decir, bueno, en el siguiente ejercicio lo voy a escribir. Tranquilamente decir, bueno, es distinto de 0, o pueden presentar el cálculo, ¿sí? Lo importante es denotar de forma explícita que es distinto de 0. ¿Sí? Lo importante es notar de forma explícita que es distinto de 0, porque solo ahí voy a poder aplicar el teorema. En caso contrario no puedo, o sea, son errores conceptuales, y una vez más, dependiendo del profesor que tenga, algunos serán un poquito más estrictos que otros. A algunos les interesará eso, otros pues simplemente no lo considerarán. Ahora sí, ya puedo calcular el límite. Entonces, ya ahora sí, el segundo paso ya es calcular. El límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre 5x menos 1. Y esto por el axioma reflexivo. ¿Ya? El siguiente paso. Como ya sé que el denominador es distinto de 0, pues digo, límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 sobre el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1. Y ahora sí, el justificativo es teorema de cociente entre límites, o de la división, como quiera que lo hayan visto, teorema de cociente de límites, considerando que el límite cuando x tiende a 3 de 5x menos 1 es distinto de 0. O sea, lo digo, sí, estoy aplicando el teorema del cociente porque sé que es distinto de 0. Y creo que ese es el punto clave de resolver límites de cocientes, ¿no? El entender eso, el darme cuenta de eso, de que no es aplicar por aplicar, o sea, se presentan teoremas, se presentan hipótesis, para que yo pueda entender un poquito en qué puntos aplicar, en qué puntos no aplicar, ¿no? No es que siempre se van a cumplir, no es que siempre se van a cumplir. Si no verifico que es 0, si no verifico que es distinto de 0, puedo caer en
en errores groseros de concepto. Y una vez más, ese ya es un error un poquito más evidente todavía. Si no es 0, pues todo bien, no pasa nada. Pero si llega a ser 0, ese ya, ese ya es un error ya bien notorio. Ese sí es un error bien notorio. Cualquier profesor puede notar ese error ahí, sí. Ya les voy a explicar del error que hablo. Bueno, en este caso ya aquí simplemente digo esto es el límite cuando x tiende a 3 de 4 por el límite cuando x tiende a 3 de x menos el límite cuando x tiende a 3 de 5. Todo esto sobre el límite cuando x tiende a 3 de 5 por el límite cuando x tiende a 3 de x menos el límite cuando x tiende a 3 de 1. ¿No? Utilicé aquí el teorema de productos y resta de límites. Teorema de producto y teorema de resta de límites. ¿Ya? Y bueno, aquí ya simplemente solo voy a ir reemplazo, ¿no? 4 por 3 menos 5 sobre 5 por 3 menos 1. Teorema del límite de la identidad y límite de una constante. Teorema de límite de la identidad. Identidad. Y teorema de límite de la constante. Ya. 4 por 3, 12, 12 menos 5 es 7, esto era un medio, ¿no? Listo, ¿ya? Ahí está justificado, si yo escribo de esa manera, si doy a entender de que comprendo de que para que se dé una división el denominador debe ser distinto de 0 y escribo eso, o sea, que se note que es distinto de 0. ¿Sí? No me van a rebajar, si no me van a rebajar. Como les digo, depende mucho del profesor con el que estén, del profesor que les vaya a calificar. A lo largo de los semestres que he dado clases he visto distintos estilos, ¿no? Y vale la pena el tratar de acoplarse a esos estilos, ¿no? O sea, por escribir menos me pueden rebajar porque no estoy escribiendo algunas cosas, pero sin embargo, si escribo más cosas de las que aparentemente necesito, nadie me va a poder rebajar. No hace daño el hecho que demuestre que sí, efectivamente, el límite del denominador es distinto de 0. ¿A qué hago referencia, digamos, con no considerar eso? Veamos, voy a escribir algo, ¿sí? Para denotarles en qué punto se ven errores, ¿sí? En qué punto se ven errores. Por ejemplo, lo que voy a escribir es una serie de errores, ¿sí? Es una serie de errores que paradójicamente me llevan a la respuesta. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces digo, bueno, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 2 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 2, 2 más 2, 2 más 1 es 3, 1 al cuadrado es 1, perdón. Esto me queda 0. 3 sobre 0, eso me enseñaron que es infinito. Lo que está escrito ahí es una serie de errores, ¿no? Lo que está escrito ahí es una serie de errores. Si ustedes llegan a escribir esto, eso sí, no es necesario, como les digo, el tener un gran conocimiento de cálculo o un gran conocimiento de matemáticas. Cualquier profesor que esté enfrente de ustedes viendo esto sabe que están mal. Ese es un error súper grosero, súper grosero. La división como tal no puede darse cuando está el 0. Entonces, que ustedes escriban 3 por 0, están escribiendo una falacia, o sea, es una serie de errores y esto está mal. Y ojo, que la respuesta sí es más de infinito.
pero es más infinito por otros causales. Sí, es más infinito por otros causales, no por lo que intento escribir ahí. No porque 3 dividido para 0 es más infinito, no, es más infinito por otras causas. Pero esos podrían ser los errores con los que yo me encontraría calificando si les tomaría este ejercicio, por ejemplo. Que ustedes no verifiquen que el denominador sea distinto de 0. En este caso, ustedes no lo verifican. Restan 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado es 0. Entonces, la respuesta del denominador es 0. La respuesta del numerador es 3. Me enseñaron, o aprendí, o lo leí, o vi, pero la división para 0 está asociada con infinito. Entonces digo, bueno, la división para 0 la asocio a infinito, la respuesta es más de infinito. Y resulta que si pongo esto en un programa, me va a botar más infinito. El programa me va a dar más infinito. Entonces digo, sí, muy bien, estoy en mi prueba. Escribí eso, verifiqué en la computadora, me salió más de infinito, entonces todo está muy bien. Me llegan a calificar y me doy cuenta que tengo 0. Y ahí vienen los reclamos, ¿no? Les comento esto porque el semestre pasado yo no estaba dando cálculo en una variable, estaba dando cálculo vectorial. Y unos alumnos míos de prepo me escribieron y me preguntaron que por qué estaban mal. ¿Por qué les había puesto su profesora? Les había puesto 0. En todo el ejercicio les había puesto 0. Y era porque habían escrito algo así. Había más cosas, ¿no? Pero uno de los límites era un producto, era algo sumamente grande. Pero habían escrito eso. Límite cuando x tiende a infinito de 2 a la x es igual a 2 al infinito. Y pusieron que es infinito. Y me decían, ¿no? Que sí, la respuesta es más infinito. Les decía, sí, la respuesta sí es más infinito. Eso nadie les está negando. Sin embargo, esto es por lo que es por lo que esa profesora les está escribiendo el 0. Porque esto no se puede escribir. O sea, simple y llanamente esto no existe. Lo mismo que acá. O sea, 3 para 0, mi noción puede ser que es infinito. Lo que, como les digo, leí, por ahí investigué, vi en un video, cuando no entendía estos capítulos, me puse a ver esos videos de YouTube, esos tutoriales, y resulta que quizá ahí aprendí que la división para 0 es más de infinito. Entonces, 3 dividido para 0 es más de infinito. Sin embargo, está mal. 3 dividido para 0 no lo puedo escribir. O sea, simple y llanamente no lo puedo escribir. Y esos son errores de que se van cometiendo porque pienso que como sí me está dando la respuesta, sí está bien. O sea, si llego a la respuesta, seguramente es de que todos los pasos que hice los hice bien. Sin embargo, no funciona así. O sea, se llega a las respuestas, pero por otros teoremas. O sea, no por eso. Esos son, digamos, los inconvenientes que existirían en cocientes entre límites, ¿no? Si el denominador no se hace 0, obviamente va a funcionar. Obviamente va a funcionar, no va a haber ningún problema. Y ahí sí solo estaré viendo si mi profesor es medio estricto o no al calificar. Solo tendré que analizar eso. Pero sí vale la pena, como les digo, en los problemas de cocientes entre límites, o sea, escribir, ¿no? Vale la pena el redactar, vale la pena el justificar. Bueno, es una división. Primero veamos el denominador. Una vez de que ya veo el comportamiento del denominador, ya puedo decir si puedo encontrar un límite por el teorema o necesito utilizar otros teoremas. Sí, esto se conoce tipo como árboles de decisión. O sea, si sucede esto, puedo hacer lo siguiente. Si no pasa esto, veamos qué hago. O sea, pero siempre tiene que ser constantes decisiones. El cálculo
En algunos puntos debe ser mecánico, en otros no, sí. Y este es uno de los puntos en los que no debe ser mecánico, o sea, no debo resolver por resolver un problema. Ya, ahora les voy a presentar otro problema, vamos a hacerlo. Y luego ya presentaremos la siguiente parte de los ejercicios. Son un poquito más interesantes. Por ejemplo, hagamos el F. Y con ese termina. Hagamos el F. El límite cuando R tiende a 1 de la raíz de 8R más 1 sobre R más 3. ¿Ya? Tengo una raíz cuadrada. Sí, tengo una raíz cuadrada. Para poder determinar el límite de una raíz cuadrada, utilizo un teorema, lo voy a escribir. No sé cómo lo hayan presentado, si teorema de la raíz enésima o teorema de radicales. Del nombre, la verdad, ustedes sabrán mejor cuál es el nombre con el que lo vieron. Yo voy a escribir simplemente teorema de la raíz enésima, ¿no? Teorema de la raíz enésima. Ya. Me dice, el límite cuando x tiende a df de x es de L. N es elemento de los naturales. El límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x, esto es igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x, y esto simplemente es raíz enésima de L. ¿Ya? Ese es el teorema. Palabras más, palabras menos, me dice que si ve un radical, saque afuera el radical. Es lo que me dice. Si usted ve un radical, sáquela afuera, póngale afuera del límite. Nada más nos dice eso. Algo que vale la pena mencionar, no lo dije, quizás sus profesores tampoco lo dijeron, pero sí vale la pena para entender qué cosas pueden darse, qué cosas no pueden darse, ¿no? Todas las definiciones de límites, si todas las definiciones de límites dicen sea f una función definida en un intervalo abierto que contenga a, excepto posiblemente a a. Todas las definiciones de límites, si las ponemos, si somos un poquito más detallistas, todas dicen eso, sea f definida en un intervalo abierto y que contenga al número a, excepto posiblemente en a. Dicho esto, me dice, a ver, usted puede calcular el límite de cualquier punto dentro del dominio de la función o en las cercanías del dominio. Entiéndase, el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 2x. El dominio son todos los reales. Sí. Entiéndase, el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2. El dominio son reales excepto el 2. Sin embargo, justo en las cercanías de ese punto, le estoy calculando al límite. Lo que no puede darse, o sea, algo que es falso de por sí, es el límite cuando x tiende a 1 de la raíz, cuando x tiende a 2, pongamos, al mismo 2. Ya. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz de 1 menos x, el dominio es del intervalo abierto entre menos 1 y menos infinito y 1. Ya, ese es el dominio, el intervalo abierto entre menos infinito y 1. Y yo estoy buscando el 2.
en este caso la respuesta no es que no existe. Eso es una proposición falsa, o sea, no. Yo puedo decir la existencia o no de algo que por lo menos pudiera escribirlo. Y eso no lo puedo escribir, porque ese punto del 2 no está en el dominio de la función. O sea, no está ni en las cercanías está ese número 2. Sí, ese número 2 no está ni en las cercanías del dominio de esa función. En las cercanías está el 1. El 1 está cerca, pero el 2 no. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia a que todos los límites que se presenten están definidos, sí, están definidos. No tengo que hacer un análisis porque he visto, bien en algunos semestres pasados, de que trataban de demostrar o perdían el tiempo tratando de demostrar de que sí, el número sí está en el dominio. O sea, en este ejercicio, el 1 sí está en el dominio. No voy a demostrar, bueno, calculemos el dominio de esa función de 8R más 1 sobre R más 3 debe ser mayor o igual que 0. Y hago una tabla de asignación de signos y encuentro los intervalos que va de menos infinito a menos 3 unido con menos de un octavo más infinito. No, eso no lo hagan. Se los digo porque he visto que lo hicieron, entonces vale la pena mencionar eso. Cuando estén escribiendo un límite, cuando ustedes vean un límite, ese numerito se encuentra o en el dominio o en las cercanías del dominio. O sea, entiéndase, por ejemplo, aquí. Eso vale la pena mencionar, ¿no? O sea, quizá es muy obvio, pero en algunos puntos para algunos estudiantes no es tan obvio ver eso, sí, no es tan obvio. Entonces digo, bueno, a ver, lo primero que tengo que hacer, digo, el límite cuando r tiende a 1 de la raíz de 8r más 1 sobre r más 3, ¿era, no? Sí, sobre r más 3. Sí, sobre r más 3, ¿ya? Entonces digo, bueno, esto es igual a sí mismo al límite cuando r tiende a 1 de la raíz de 8r más 1 sobre r más 3. Utilizo el reflexivo. Utilizo el axioma reflexivo. Bueno, aquí en este punto ustedes pueden ya directamente utilizar cualquier otro teorema. Como les digo, yo utilizo siempre en la mayoría de ejercicios que hago, casi en todos, de hecho, siempre utilizo el reflexivo. Y luego digo, a ver, no puedo separar, no puedo aplicar el límite de un cociente, sino no puedo aplicar el límite de un cociente así. Y digamos que ya determiné este límite, ¿no? Ya, entonces es distinto de 0 y ya puedo aplicar. No puedo aplicar esto porque como lo que les estaba diciendo del dominio, se supone que eso está definido para que todo en conjunto funcione. Entiéndase, por ejemplo, qué hubiera pasado si hago de esta manera en este límite, por ejemplo. El límite cuando r tiende a menos 5 de 8r más 1 sobre r más 3. ¿Y qué sucede si yo digo, bueno, calculemos el del denominador? Raíz de menos 2 no existe. Entonces, a ver, vale la pena el poder identificar todo el conjunto, ¿sí? Poder entender el conjunto. Si ustedes se topan con raíces cuadradas, lo primero que van a hacer es sacarle a la raíz. Sí, lo primero que van a hacer es sacarle a la raíz. En este caso, no tiene sentido que lo primero que haga es tratar de determinar el límite del denominador y separar numerador de denominador. No tiene mucho sentido eso.
Cuando ustedes tengan esta clase de ejercicios, saquen a la raíz. ¿Sí? Saquen a la raíz. Porque podemos toparnos con estos casos. De que si no le saco a la raíz, de que si mejor calculo la raíz del numerador y la raíz del denominador, puedo caer en este caso. Y eso ya estaría mal, pues justamente por lo que les dije hace un momento. Entonces digo, bueno, lo primero que voy a hacer es sacarle a la raíz. Ese es el primer teorema que voy a aplicar, sacarle a la raíz. Algunas de estas cosas ya son bastante obvias, la verdad. Entonces digo, bueno, muy bien. Esto es la raíz del límite cuando r tiende a 1 de 8r más 1 sobre r más 3. ¿Ya? Y escribo teorema de raíz enésima de límites. Teorema de raíz enésima de límites. ¿Ya? Ahora sí, bueno, ya tengo una división normal. Ahora sí digo, bueno, vamos a calcular el límite del denominador. Lo voy a calcular, no lo voy a calcular, o sea, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Y digo, el límite cuando r tiende a 1 de r más 3 es igual a 2. Es igual a 4, perdón. Me quedé con el 2 del anterior. Es igual a 4. Y es distinto de 0. ¿Ya? El límite de cuando r tiende a 1 de r más 3 es igual a 4 y es distinto de 0. ¿Ya? Ahora sí, digo ya sé que es distinto de 0, entonces ya puedo seguir con la demostración, con el cálculo. Esto sería 8r más 1 sobre el límite cuando r tiende a 1 de r más 3. ¿Por qué puedo escribir eso? Por el teorema de cociente entre límites. Y ya verifiqué teorema de cociente de límites. Considerando que el límite cuando r tiende a 1 de r más 3 es distinto de 0. O sea, ya sé que es distinto de 0. Y pues ya en este punto ya simplemente ya solo calculo, ¿no? El límite cuando r tiende a 1 de 8 por el límite cuando r tiende a 1 de r más el límite cuando r tiende a 1 de 1 sobre el límite cuando r tiende a 1 de r más el límite cuando r tiende a 1 de 3. Teorema de sumas y productos de límites. Teorema de productos y suma de límites. Y con esto ya prácticamente terminé esta primera parte. 8 por 1 más 1 sobre 1 más 3. Teorema del límite de la identidad. Límite de la identidad. Y teorema del límite de la constante. 8 por 1, 8, más 1, 9. 9 sobre 4 es 3 medios. Ya. Ahora, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Porque ya de esta parte ya dejamos a un lado lo de las propiedades y vamos a tratar de ver cómo resolver otros ejercicios. Y las justificaciones, pues, dependiendo ya del nivel del límite, escribiremos solo aquellas justificaciones que en verdad vale la pena mencionar. No sé si, chicos, tienen alguna pregunta. Y disculpe, la parte del denominador, o sea, en este caso solo decimos que es distinto de 0, pero, o sea, no es necesario calcularlo, ¿o sí? A ver, usted lo puede calcular. O sea, como que justificándole. Lo que escribí ahí, el límite de R, de cuando R tiende a 1 de R más 3 es igual a 4. O sea, no es que a eso lo va a detallar, no es que a eso lo va a escribir
que el límite de una suma, que el límite de una identidad, simplemente lo calcula porque son fáciles de calcular, o sea, simplemente solo escribe esto, límite cuando R tiende a 1 de R más P es igual a 4, o sea, no lo detalla ahí. No sé si ahí me entiende. O sea, por ejemplo, miren, este ejercicio detallé lo de la raíz, pero esto del denominador ya solo puse la respuesta, cuál es, para poder utilizarle en el teorema. Entonces, simplemente en los denominadores, les evalúan, si es distinto de 0, simplemente ponen la respuesta directamente, y ya en estas partes le comienzan a detallar. No sé si ahí quedó un poco claro lo que me estaba preguntando. O sea, solo escribe la respuesta. No le detalla, al del denominador no le detalla. Ya después le detallamos. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero escriben esto, lo que escribí. El límite del denominador igual a 4, o sea, no lo calculamos, no lo detallamos, ¿dónde está el otro? O sea, por ejemplo, esto que está aquí, si quieren, si gustan, lo hacen. O sea, estar escribiendo así. Si gustan, lo hacen. Si no, pues simplemente lo escriben. El límite, dicen cuánto es distinto de 0. Entonces ya está escrito de forma explícita, ya está escrito de forma explícita. Y ya en el proceso de la solución, pues ahí sí ya se ve, ¿no? Que ha sido límite de una suma, identidad de una constante y todo lo demás. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya. Ingeniero, Dígame. buenos días. Buenos En el días. momento que, por ejemplo, calculamos para la división, ¿no? Y llegamos a un cero, le justificamos simplemente que no está definido, ¿verdad? Y ahí queda. Ya vamos a ver qué hacer con eso, pero sí, ya vamos a hacer. Ahí. A ver, en la segunda parte de los ejercicios, vamos a ver qué sucede si aparece un cero. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede si aparece un cero. Por ejemplo, tomemos el primer problema que está escrito acá. Ya tomemos el primer problema que está escrito acá. Conforme vayamos haciendo ejercicios, hay que seguirnos preguntando cosas. ¿Sí? O sea, la matemática, como tal, cuando recién estudiamos la matemática, hay que irse preguntando muchas cosas. Ya después, ya la razón mismo me brinda respuestas. Entonces digo, ya muy bien, tengo eso, es un límite de un cociente, entonces digo, bueno, el límite cuando x tiende a 7 de x menos 7 es 0. ¿Ya? El límite del denominador es 0. ¿Ya? El límite del denominador es 0. Si el límite del denominador es 0, no se puede utilizar el cociente entre límites. ¿Ya? Ahora, para que yo esté completamente seguro de que no existe, para que yo tenga toda la seguridad que no existe, porque a ver, me expresé mal, me dio 0, ya, muy bien, me dio 0. La razón me dice, eso no existe. O sea, si el denominador es 0, la razón me dice, eso no existe. Y para que esté completamente seguro, sí, para que esté completamente seguro de que eso en verdad no existe, voy a decir, bueno, voy a calcular el límite del numerador. Si es que ese límite, el del numerador, me da un número distinto de 0, pues automáticamente ya no existe. O si es que me da un número, si es que me da un número distinto de 0, que no me dé nada extraño. Y ahí sí ya tengo toda la seguridad de que sí, efectivamente no existe. Entonces, a ver, aquí viene un poquito más de análisis, un poquito más de cálculo. Si el denominador me da 0, digo, bueno, estoy a punto de decir que no existe, o sea, estoy casi a decir que no existe. Para que tenga esa completa seguridad, calculemos del numerador. Y si el del numerador es distinto de 0, si el del numerador es distinto de 0, pues automáticamente les digo,
Sí, no existe. Porque ahí llegaría a esos casos de las divisiones para 0, ¿no? Entonces, digo, ya, muy bien. Calculemos el límite cuando x tiende a 7 de x al cuadrado menos 49 y esto es 0. El del numerador también es 0. Digo, se da un problema, ¿no? Y vale la pena el decir o el escribir cuál es el problema. O sea, si hubiera sido 5, digamos, hubiera tenido 5 para 0. No existe. La división para 0 no existe. Si hubiera tenido menos 87, la división para 0 de nuevo no existe. Si hubiera tenido 1, la división para 0 no existe. Entonces no existe. Por tanto, escribo no existe límite. Lo que no debo escribir son estas cosas. 5 para 0, menos 87 para 0, 1 para 0. O sea, eso no debo escribir. Pero justamente lo que me apareció esto. Me apareció 0 sobre 0. Y eso se conoce como una indeterminación. Y vale la pena el entender por qué se conoce como una indeterminación. Una idea vaga, una idea educativa para entender qué es una indeterminación, es el sentido de que se contradicen teoremas y axiomas. Para que se dé una indeterminación es de que se están contradiciendo algunas cosas. Vamos a ver las cosas que se están contradiciendo. Entonces, voy a escribir esto, ¿no? 0 de color verde sobre el 0 de este color naranja. Ya. Y veamos cuál es esa indeterminación, cuáles son esas contradicciones que se dan, porque deben darse contradicciones. Eso es lo que más, para que tengan una mejor idea. Por un lado, cualquier número dividido para 0, por un lado, cualquier número dividido para 0, esto no existe. Por otro lado, cualquier número multiplicado por 0, esto en cambio siempre es 0. Eso en cambio siempre es 0. Y lo que tengo es 0 por dividido para 0. 0 por el inverso multiplicativo de 0. Entonces, a ver. Aquí digo que no existe. Y si en cambio utilizo este 0, digo que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, ahí se están contradiciendo axiomas y teoremas. Por el lado de la división, está claro que no existe. Por el lado del numerador, cualquier número multiplicado por 0 tiene que ser 0. Entonces, se está dando, por ejemplo, esa contradicción. Otra indeterminación aún más fácil de verla, por ejemplo, es esta. 0 a la 0, esa es otra indeterminación. Esa es otra indeterminación, 0 a la 0. Por un lado, le voy a escribir así mismo de otro color, no, 0 a la 0, ¿no? Por un lado, yo tengo que cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Por otro lado, una cuestión de potencias me da a entender que estoy multiplicando 0 veces. O sea, por otro lado, por ejemplo, 0 a la x. Esto en cambio es 0. Estoy multiplicando x veces 0. Estoy multiplicando x veces 0. 0 a la x es 0. 0 a la 5 es 0. 0 a la 20 es 0. Estoy multiplicando x veces 0. Y entonces, este 0 a la 0, si le tomo
al 0 como exponente, debería ser 1. Pero si le pongo al 0 como base, debería ser 0. Entonces, me quedo sin saber qué es. Se están contradiciendo dos conceptos. Si utilizo como potencia, debería ser 1. Y si lo utilizo como que fuera base, debería ser 0. Entonces, se están contradiciendo conceptos. Entonces, a eso le llamo indeterminación. O sea, cuando se contradicen dos o más conceptos. Bueno, viene una teoría un poco más fuerte, pero para que ustedes me entiendan, vamos a entender eso, ¿no? Volviendo a este ejercicio, decimos, bueno, 5 para 0 no existe, menos 87 para 0 no existe, 1 sobre 0 no existe, ¿ya? Pero me dio 0, y 0 sobre 0 no es que no exista. 0 sobre 0 no sé qué es, o sea, necesito seguir haciendo cosas para poder llegar a una conclusión. Cuando yo tenga una indeterminación, yo debo seguir operando. Dicho de otras maneras un tanto más coloquiales, levantar la indeterminación. Hasta que solo tenga dos opciones. ¿Existe? No existe. Ahí termina un ejercicio de calcular un límite. Cuando yo puedo decirles con toda la seguridad, el límite existe y es igual a 5, o decirles, el límite no existe. Ahí termina. Algo con lo que sí se tiene problemas es eso, ¿no? Uno piensa que con la indeterminación debe de ley darme existencia. Y hay personas que piensan que si les da una indeterminación, levanto la indeterminación y espero llegar a una respuesta. Hay casos que sí, hay otros casos que no, pero sí vale la pena que me quede con esa idea. Tener una indeterminación significa seguir operando, ¿sí? Tener una indeterminación significa seguir operando. Hay que levantar la indeterminación, ¿sí? Hay que levantar la indeterminación. Hay que llegar hasta saber si se existe o no existe, ¿sí? Hasta ese punto es al que debo llegar. A darles una respuesta, es decir, bueno, existencia, no existencia. El límite existe y es igual a 10, o resulta que el límite no ha existido. Dicho esto, digo, bueno, en mi ejercicio tengo 0 sobre 0. No puedo ser concluyente, no puedo ser concluyente. Las únicas cosas que hasta ahora puedo decirles es, bueno, no puedo aplicar el límite de un cociente, no puedo aplicar el límite de un cociente. Y como me dio que el numerador fue 0, resulta que tengo una indeterminación. Si el numerador no hubiera sido 0, o sea, si hubiera tenido este ejercicio, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 7 de x al cuadrado sobre x menos 7. Digo, a ver, numerador 0, denominador 49. 49 sobre 0, eso no existe. Listo, se acabó. El límite cuando x tiende a 7 de x al cuadrado sobre x menos 7 no existe. Sin embargo, en mi ejercicio estaba así. En mi ejercicio estaba así. Entonces, el numerador ha sido 0. Y vale la pena escribir eso, vale la pena escribir eso. Vamos a escribir, vamos a redactar una manera en la que, como les digo, no me rebajen, una manera en la que esté justificado el por qué le estoy haciendo así el ejercicio, el por qué no utilizo. Y vamos a escribir la siguiente, ¿no? Entonces vamos ya a resolver el problema. Entonces digo, bueno, se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0.
O sea, escribo que se está presentando una indeterminación de la forma 0 sobre 0. O sea, escribo que en este ejercicio hay indeterminación. Y escribo que en este problema hay indeterminación. O sea, vale la pena porque me preguntarían, como, ¿y por qué no lo hizo por límite de un cociente? Entonces, no, digo que se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0. O sea, escribo la indeterminación que se está dando. ¿Cómo llegar a la indeterminación? Pues simplemente evaluemos, ¿sí? 7 menos 7, 0. 7 al cuadrado, 49. 49 menos 49, 0. 0 sobre 0, ya no. No es necesario que esté escribiendo o que esté calculando los dos límites del numerador y el denominador. Simplemente escribo la forma que se tiene, ¿ya? Ahora, vale la pena analizar gracias a qué obtengo esos números. Entiéndase. Al 0 sobre 0, ustedes pueden llegar por medio de muchos números, pueden llegar al 0 sobre 0. O sea, por ejemplo, e a la 2x menos 1 sobre 1 menos coseno de x. El límite cuando x tiende a 0. Esto también me da una indeterminación del estilo 0 sobre 0. 2 por 0, 0, e a la 0, 1, 1 menos 1, 0. Coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. Pues también me da una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Lo que vale la pena entender o analizar es, bueno, a ver, ¿por medio de qué llegué al 0? X al cuadrado menos 49. Eso es un polinomio. X menos 7. Eso también es un polinomio. Yo llego a la indeterminación por medio de polinomios. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, hay que tener en cuenta eso. Se presenta una determinación de la forma 0 sobre 0. Y luego hago ese trabajo mental, hago ese trabajo de razonar y decir, bueno, llegué a esas dos llegué a la indeterminación, o sea, llegué a obtener los ceros por medio de polinomios. Si escarbo un poquito más, me doy cuenta de que, bueno, un polinomio se hace 0, cuando uno de los factores es de ese número, cuando uno de los ceros es de ese número. Dicho de otra manera, digo, bueno, obligatoriamente un cero de la función o una raíz de la ecuación del polinomio tiene que ser el número 7, porque se hace 0 en 7. Lo mismo acá. Y la manera en la que se levantan estas indeterminaciones que vienen de polinomios, la manera en la que se levantan las indeterminaciones que vienen de polinomios, es factorando. Factorando o realizando manipulaciones algebraicas. O sea, entiéndase, no voy a estar dividiendo para estos números, o no voy a estar diciendo que, bueno, multipliquemos por otra función, no. Simplemente factorando o haciendo manipulaciones algebraicas. Así se levantan las indeterminaciones 0 sobre 0, si es que vienen de polinomios. Ahora les voy a presentar dos tipos de soluciones. Las dos soluciones son válidas. Una me gusta más que la otra en particular. En este punto del inicio, ¿no? Lo que yo digo es, bueno, ya la siguiente. F de X, escribo aquí es igual a la imagen, es X cuadrado menos 49 sobre X menos 7. F de X es X más 7 por X menos 7. Voy a borrar este F de X. Esto es igual sobre X menos 7. Esto es igual a X más 7. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, sea una nueva función g de x igual a x más 7. ¿Ya? Ahí termina, ¿no? Ahí termina esa parte. A ver,
las ideas que tengo hasta este momento. Indeterminación 0 sobre 0. Obtengo los ceros a través de polinomios. Eso quiere decir que son factorables, que simplemente factorando voy a poder levantar la indeterminación. Y ya. Cosas que algunos profesores, algunos autores hacen, dependiendo del libro que tomen, de la forma que tomen, algunos presentan otras cosas, ¿no? Más o menos el libro en el que yo me he basado, en el que he encontrado bastante consistencia, es en hablar de algo que se llama, algunos profesores lo hacen, otros no, ¿no? Eso también vale la pena mencionar, es hablar de algo llamado localidad de funciones. Localidad de funciones. ¿Ya? A ver. Esto simplemente solo con lo que voy a escribir es simplemente solo para que se den cuenta de las cosas. No es que los ejercicios hay que detallarlos tanto tampoco. Digo, bueno, mi función f es una función que va de reales excepto el 7 hacia reales, donde tomo un x y me lleva a x al cuadrado menos 49 sobre x menos 7. Y yo escribí que g de x es el resultado de la simplificación. Digo que hay una función g que va de reales a reales, donde toma un x y me lleva a un x más 7. Esta es otra función. Si yo analizo las imágenes, son igualitas. F de 0 es igual a g de 0. F de 1 es igual a g de 1. F de 2, por ejemplo. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 49, 45. 2 menos 7 es menos 5. Menos 45 sobre menos 5 es 9. Y g de 2, 2 más 7 es 9. Son igualitas esas funciones. En cada punto que ustedes pongan son igualitas. La gran diferencia es que f de 7 no existe y g de 7 es 14. Es la única diferencia. Es el único punto en el que son distintas. Pero en el resto de puntos son igualitas. En el resto de puntos son igualitas. Y eso es que la función f y g son localmente iguales, ¿no? F y g son localmente iguales. En todos los números que ustedes pongan, f de 20 es igual a g de 20, eso no hay duda. Si f y g son funciones localmente iguales, hay un teorema que me dice, bueno, el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. ¿Ya? Y dicho esto, le termino el ejercicio. Ahora sí. El límite cuando x tiende a 7 de x al cuadrado menos 49 sobre x menos 7. Esto es igual al límite cuando x tiende a 7 de x más 7. ¿Por qué puedo escribir eso? Por el teorema de localidad de funciones. Teorema de localidad de funciones. Y esto pues ya es del 14, ¿no? Ya. Esto, digamos, es una manera para no estar simplificando dentro del límite. ¿Sí? Para no estar simplificando dentro del límite. Si bien es válido, es muy válido, habrá ejercicios en los que yo también trataré de simplificar, pero en esta primera parte vale la pena entender de que esa simplificación como tal no existe. Lo que existe es una nueva función. O sea, si ustedes simplifican, ustedes ya modificaron al problema. Ya no es el mismo problema. Ya lo cambiaron. Crearon un nuevo problema. O sea, si bien algunas personas, algunos autores, algunos profesores hacen énfasis en esto, otros no, pero vale la pena que ustedes consideren de que
cualquier manipulación que ustedes hagan a su problema original les crea algo nuevo, algo completamente nuevo, o sea, algo completamente nuevo. Bien pueden ustedes calcular el límite así, y no está mal, y no está mal. Simplemente para mí no... Y no es que está mal, no es que está mal. Se ve feo, es lo único que les digo es que se ve feo. Luego ya, como les digo, conforme vayamos haciendo ejercicios, iremos operando, sí, iremos multiplicando algunas cosas, pero sí vale la pena que nos quedemos en cuenta de que lo que en verdad estamos haciendo entre este paso y este paso es crear una nueva función. Eso sí vale la pena que consideren. Manipulamos es crear algo nuevo. Yo lo hago aparte para que se note en verdad de que es algo distinto, pero si ustedes lo hacen ahí, simplifican dentro del mismo ejercicio, no habría ningún problema, no habría ningún problema. ¿Ya? Ya. Esto sería para trabajar con las indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, siempre y cuando vengan de polinomios. Vamos a hacer otro problema en el cual ya vamos a ser un poquito más directos en obtener las respuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que esperaríamos ver nosotros en una prueba, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría ver yo en una prueba? Voy a hacer el D. El límite cuando y tiende a menos 2 de y al cubo más 8 sobre y más 2. Lo primero que vamos a hacer es, a ver, bueno, tengo un cociente, entonces voy a aplicar teorema de un cociente. Denominador distinto de 0. Menos 2 más 2, 0. El denominador es 0, a ver. En mi cabeza está rondando la idea de no existencia. Veamos cuánto es el numerador. Digo, menos 2 al cubo menos 8 más 8, 0. Tengo 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Entonces escribo. Se presenta una indeterminación. Entonces escribo, se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Ahora digo, muy bien, ese 0 sobre 0 lo obtuve por medio de ¿qué? De trigonométricas, de exponenciales, de logarítmicos o de polinomios. Entonces, veo ya el cubo es un polinomio, y más 2 es un polinomio. Lo obtengo por medio de polinomios. Les digo ya, muy bien, basta con realizar manipulaciones algebraicas, entiéndase, factorar en la mayoría de los casos, para levantar la indeterminación. Digo ya, muy bien, voy a factorar. Solo que voy a factorar aparte. Digo, f de y es y al cubo más 8 sobre y más 2. Esto es una suma de cubos. Y más 2 y al cuadrado menos 2y más 4 sobre y más 2. Esto ha sido igual a y al cuadrado menos 2y más 4. Y ahora simplemente digo que esto es una nueva función llamada g de y. ¿Ya? Y digo, bueno, el límite que estaba buscando, el límite cuando y tiende a menos 2 de y al cubo más 8 sobre y más 2 ha sido igual al límite cuando y tiende a menos 2 de y al cuadrado menos 2y más 4. ¿Por qué justifico esto? Y escribo teorema de localidad de funciones. Teorema de localidad de funciones. ¿Ya?
Ustedes bien pueden simplificar dentro del límite, no les digo que está mal, simplemente no me agrada ver eso, o no lo veo pertinente en esta clase de ejercicios. En otros los veré pertinentes, pero en estas no. Y ya. El límite cuando y tiende a menos 2 de y al cuadrado menos el límite cuando y tiende a menos 2 de 2 por el límite cuando y tiende a menos 2 de y más el límite cuando y tiende a menos 2 de 4. Menos 2 al cuadrado, esto es 4, menos 2 por menos 2 más 4. Menos 2 por menos 2 es 4 y esto es 12, ¿no? La respuesta ha sido 12. Listo. Cuando ya estudiemos el límite de un polinomio ya es más fácil, ¿no? Ya no hay que estar justificando ahí mismo y ahí mismo. Ya. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Bien, pueden simplificar, como les digo, dentro del límite, sí pueden simplificar. Sí pueden simplificar. No les digo que está mal, solo que simplemente no lo veo pertinente en esta clase de ejercicios. Es lo único que les menciono, que no lo veo pertinente todavía. La simplificación lo haré cuando tenga límites al infinito, cuando busque levantar otro tipo de indeterminaciones. Ahí intentaré hacer otro tipo de expresiones dentro del límite mismo para que se vea lo que estoy buscando, sí, para que se vea lo que estoy buscando. Aquí no me parece prudente, solo es eso. Ya. Por ejemplo, veamos qué hacer con el ejercicio F. 4 menos raíz de X. Cuando X tiende a 16 sobre 16X menos X cuadrado. Ya. Digo, a ver, el límite cuando X es límite de un cociente. Entonces digo, a ver, límite del denominador. 16 por 16, eso es 256. 16 al cuadrado es 256. 256 menos 256, 0. ¿Ya? No puedo utilizar límite de un cociente. Se acabó. El numerador. Raíz de 16 es 4. 4 menos 4 es 0. ¿Ya? Entonces escribo, se presenta una indeterminación. Se presenta una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Digo, a ver, la indeterminación la obtuve por medio de una raíz cuadrada y un polinomio. Si bien la raíz cuadrada no es considerado un polinomio, si bien la raíz cuadrada no es considerado un polinomio, pero tampoco es un seno, no es un coseno, no es una tangente, no es una exponencial, no es un logaritmo, tampoco es ninguna de esas funciones raras que, dependiendo de lo que estudien, las veremos. Por ejemplo, ustedes son electrónicos, ustedes estudiarán lo que son funciones de Bessel, esas son las funciones medias raras, ¿no? Funciones de Henkel, también son funciones medias raras. Dicho esto, digo, bueno, la raíz cuadrada no es ninguna de esas funciones raras. Podría tratarlo como un polinomio, Aquí, por ejemplo, me obliga a racionalizarla. La idea sería racionalizar para eliminar esa raíz cuadrada. Puede que la parte de racionalizar sí sea un poquito fácil, o puede de que no, de que eso haya sido algo que no comprendí nunca, ni en el colegio, ni algo que se vio en prepo. Entonces, puede ser que no haya entendido. Digo, no, le voy a buscar al problema de otra manera. Si bien le puedo resolver con la raíz, eso que no me quede la menor duda de que le puedo resolver con la raíz, voy a hacer algo que se conoce como cambio de variable. Voy a hacer algo que se conoce como el cambio de variable.
Primero, sí le puedo resolver como está ahí. Sí le puedo resolver como está ahí. Me obliga a racionalizar, pero sí lo puedo hacer. Sin embargo, me subestimo y digo, me puedo jalar en racionalizar, ¿sí? Me puedo jalar, me puedo equivocar. Lo que no me voy a equivocar es factorando. Aprendí a factorar desde que estaba en el colegio y siempre he factorado las cosas, entonces factorar no me voy a equivocar. Voy a hacer un cambio de variable que me facilite el ejercicio. Que me facilite el ejercicio. Ustedes ya estudiaron lo que es el cambio de variable, supongo. ¿Sí les dieron eso? Sí, no, no, sí. Antes de seguir, ¿no? Porque si no han visto, le factoro. ¿Qué digo? Le racionalizo. ¿Ya estudiaron el teorema de cambio de variable en límites? No, ¿Todavía no les dan el cambio de variable? no, Ya, a ver. El cambio de variable lo que busca, bueno, eso lo estudiarán bien en componente docente, pero lo que busca el cambio de variable es facilitarme al ejercicio. Eso busca el cambio de variable. El cambio de variable no me resuelve el problema. Eso también vale la pena entender. El cambio de variable solo me va a facilitar el ejercicio. El teorema es cambio de variable o teorema de la función compuesta. O teorema del límite de la función compuesta. Lo que busca no es resolverme ya el ejercicio, no. Que les quede claro, y si ustedes utilizan el teorema del cambio de variable, no les va a dar ya automáticamente la respuesta. Eso no funciona así. Lo que hace el cambio de variable es facilitarme al ejercicio. Lo hace más fácil al problema. Sí, lo hace más fácil al problema. Para que se dé el cambio de variable, hay ciertas proposiciones que deben cumplirse. No, yo no puedo hacer un cambio de variable así porque sí. Yo debo considerar, eso lo estudiarán mejor en componente práctico, pero un cambio de variable considera algunos parámetros. No es que simplemente lo hago así porque sí, que veo el ejercicio y digo, bueno, hago este cambio de variable sin considerar algunas cosas, ¿no? Eso vale la pena mencionar, de que hay ciertas hipótesis, ciertas proposiciones que garantizan el cambio de variable. No nos compete, bueno, no me compete a mí decirles de esas, sino que sí vale la pena indicarles que cuando ustedes hagan el cambio de variable, X tiende a algún valor A, y voy a hacerle el cambio de variable a Y tiene que tender a un valor B, o en su defecto a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Lo que estoy diciendo aquí es de que, bueno, X tiende a un punto, al cambio de variable a Y debe tender a otro punto, puede ser el mismo como puede que no, o puede tender a más infinito o a menos infinito. Lo importante es de que esto debe existir. El más infinito y el menos infinito, o sea, son ideas que crecen sin límite y decrecen sin límite. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Por ejemplo, digamos, en un ejercicio, ¿no? En un ejercicio. Digamos que tengo el límite cuando x tiende a infinito de alguna función f de x, ¿no? Y necesito hacer un cambio de variable. Y yo digo, bueno, voy a decir que y es igual al seno de x, ¿ya? Este es mi cambio de variable. Sí, este es mi cambio de variable. Y igual al seno de x, ese es mi cambio de variable. Y digo, ya, muy bien. X tiende a infinito. Si x tiende a infinito, ¿a dónde tiende y? Digo, bueno, reemplazo aquí, ¿no? Donde digo que y es seno de x. Si x es infinito, ¿cuánto será y?
Y resulta que al analizarle el seno de infinito, pues me doy cuenta de que eso no existe. Entonces, y no existe. Eso quiere decir que este cambio de variable no me sirve. ¿Sí? Eso quiere decir que ese cambio de variable no me sirve. Cuando ustedes busquen el cambio de variable, tiene que ser a algún número, o a más o a menos infinito. En este caso, por ejemplo, a ese cambio no existe, ¿no? Entonces, eso es algo que vale la pena mencionar, ¿no? Eso es algo que vale la pena mencionar. ¿Ya? Digo, bueno, igual vamos a seguir haciendo la siguiente semana ejercicios que también involucren algo de esto del cambio de variable, y el cambio de variable lo utilizaremos a lo largo de gran parte de límites. Esa raíz cuadrada es la que me sigue estorbando, ¿no? Esa raíz cuadrada es la que me sigue estorbando. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hago un cambio de variable que me elimine a la raíz cuadrada? Y voy a hacer un cambio de variable que me elimine a la raíz cuadrada. Entonces digo, ya, ¿qué tal si x es igual a y al cuadrado? ¿Qué tal si ese es mi cambio de variable? Si x es igual a y al cuadrado. Y es igual a la raíz de x, ¿no? ¿Ya? Digo, bueno, si x tiende a 16, ¿a dónde tiende y? Raíz de 16 es 4, y tiende a 4. Entonces digo, ya, muy bien, hice el cambio de variable. El por qué le tomé y al cuadrado, porque buscaba algo que me elimine a esa raíz cuadrada, porque no quería racionalizar, no quería racionalizar. Puede ser de que algunas, que cuando busque racionalizar algunas expresiones sean más complejas que otras. Entonces digo, ya, el cambio de variable lo voy a hacer de tal manera que me elimine a la raíz cuadrada. La única forma que tengo es decir que es y al cuadrado. Si x vale 16, si x vale 16, y pues va a tomar el valor de 4. Eso tampoco hay dudas. De eso tampoco hay dudas. Digo, bueno, el límite cuando x tiende a 16 de 4 menos raíz de x sobre 16 por x menos x al cuadrado, esto ha sido igual al cambio de variable, al límite, cuando y tiende a 4. ¿De qué? Raíz de x, digo que es y. Y donde vea x, voy a escribir y al cuadrado. ¿Ya? Eso conseguí con el cambio de variables. Y eso conseguí con el cambio de variable. Cuando ustedes vayan a hacer un cambio de variable, ya no debe aparecer x. O sea, ya nos olvidamos de x. Ya todo estamos en términos de y. La indeterminación no se quita. Con el cambio de variable no me da la respuesta. Hay que quizá un pasito más, un pasito o dos pasos más de que tenga que hacer. Facilita bastante el ejercicio, sí, sí lo hace, pero no es que ya me da automáticamente la respuesta. No es que ya me da automáticamente la respuesta. Por ejemplo, aquí le voy a factorar dentro del mismo polinomio. Saco de factor común y al cuadrado. Esto es 16 menos y al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados. 4 menos y, 4 más y. Y esto es 1 sobre y al cuadrado por 4 más y. ¿Ya? 8 por 16. 128 es, ¿no? 8 por 16 es 128. Ya. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Los cambios de variable los vamos a seguir viendo a lo largo de todo este capítulo de límites.
límites, así que de eso no se preocupen. Ya cuando espero que ya lo estudien en componente docente, ¿no? A ver, vamos a seguir haciendo unos 2 ejercicios más de esto. Sí, vamos a seguir haciendo unos 2 ejercicios de esto. Y con eso ya terminamos la hoja. La siguiente semana ya terminamos la hoja. En el componente docente quiero que me digan hasta qué nomás han visto. Me sorprende que no hayan visto el teorema todavía del cambio de variable. Quiero que me digan qué nomás han visto en componente docente. ¿Qué nomás han estudiado? Así vimos. ¿Sí vieron? No explicó, o sea, sí, no, solo nos dio, creo que estaban 2 líneas en ese PDF y solo leyó, nada más. Ya. Explicarle, no. Y de ahí llegamos hasta, no me acuerdo si era número de Neper. Ya, entonces ya. Supongo que ya vieron límites laterales, ¿no es cierto? Eso sí debe estar ya de cajón que vieron límites laterales. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, vimos. Sí. Ya. A ver, entonces, la siguiente semana terminamos 2 problemas más de esto y ya introducimos la nueva hoja que hace referencia a lo de los límites laterales. Límites en el infinito, les preguntaré si han visto o no. Eso la siguiente semana. Y de esto del cambio de variable, como les digo, sí hay una teoría de fondo, ¿no? No son esas 2 líneas, sí hay una teoría de fondo. Hay 3 proposiciones que deben cumplirse para que se dé el cambio de variable. El estudiar a profundidad eso tampoco es que es muy relevante. Sin embargo, en donde era importante establecer el cambio de variable en esto, de que cuando yo vaya a hacer un cambio de variable, sí debo garantizar que el límite tienda en esa nueva variable, o sea, lo que escribí acá. Si hago el cambio de y igual al seno de x tiende a infinito, y a dónde tiende, seno de infinito, pues eso no existe. Entonces, ese es un pésimo cambio de variable. Sí, ese es un pésimo cambio de variable. No podría decir. Por el contrario, por ejemplo, sí podría tomar esto, ¿no? Y igual al arco tangente de x. Si x tiende a más infinito, y tiende a pi medios. Ese cambio de variable es prudente. Y igual al arco tangente de x. Si x tiende a más infinito, pues y en cambio tiende a pi medios. Entonces ya el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando y tiende a pi medios de una función de g de y. Entonces, ya. Algo así funciona. Eso es un cambio de variable. Una vez más, les repito, el cambio de variable no me da la solución del ejercicio, pero sí lo hace un poquito más fácil, ¿no? Sí lo hace un poquito más fácil. Listo, entonces, chicos, la siguiente semana hacemos 2 ejercicios más de este tipo de indeterminaciones, uno con un cambio de variable y otro simplemente factorando. Y ya trabajaremos con la nueva hoja que hace referencia a límites laterales. Y ya veremos lo que corresponde a límites laterales. Y bueno, me guiaré un poco en esos PDFs para saber, o les preguntaré a ustedes de igual manera el día martes que no más han visto, ¿no? Eso, chicos, yo voy a dejarles de compartir pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, algo al respecto.